digamos, apercibido, hacérselo notar a la vicegobernadora Prunoto. Pero más allá de esto, vamos a entrar en dos cuestiones. Primero, le dijimos, esa lista estamos casi obligados a no creerla y efectivamente nos dieron todos los elementos para que la lista sea no creíble. No creíble así, por una serie de cuestiones. Así como no creíble hay muchas particularidades. Los apellidos de todos los funcionarios del Ejecutivo y el Legislativo, todos no, una buena parte, repartidos en todos lados. Algunos coinciden, otros no coinciden con lazos sanguíneos. Una colección de exintendentes, algunos de los cuales no viven en la ciudad de Córdoba y estuvimos chequeando por casos bastante conocidos, digamos, que tienen actividades en lo público y en lo privado en sus propios municipios. Son directores de escuela, tienen estudios jurídicos en sus propios municipios y asimismo también reciben un sueldo de la legislatura. Está la esposa de quien fuera el que manejó la legislatura durante muchos años y está preso en este momento, que es Oscar González, con prisión domiciliaria. Cristina Vidal, que tenía un cargo en Villa Dolores, que vive en Villa Dolores, que está supuestamente a cargo de la custodia de la prisión domiciliaria y es empleada de legislatura. Y así todo, la lista es poco creíble. ¿Por qué? Fíjense, tuvieron más de 2 meses para depurarla. 16 de enero se produce la detención de Kreisman y ahí sabían que lo de Kreisman tenía que ver con una empleada fantasma en la legislatura, con lo cual iba todo el mundo a decir, che, ¿cuántos empleados tenés? ¿Quiénes son? Y demás. A partir de ahí empieza el operativo blanqueo. Bien. 2 meses y medio de dibujito. Una cosa sobre eso. Si le llevó 2 meses limpiarla, acomodarla para mostrarle, y así todo es un escándalo, no podemos imaginarnos lo que hubiera sido si hubiéramos tenido la información completa en el momento en que el escándalo se desata. Y espera que ahora les vamos a mostrar cómo se abre otro escándalo que no sé cómo lo van a explicar. Hay varios legisladores que admitieron en las últimas horas, obviamente, de manera informal y demás, que se sacaron nombres. O sea, el viernes se lo dijimos acá. El viernes acá se lo dijimos, che, andan diciendo que fulano, mengano. Sí, lo sacamos, me pidieron que sacara a Mengano, a Sultano, que irá a aparecer como contratado en otra del Estado. Lalo decía temprano, che, ¿es de la legislatura este escándalo? Sí, es de la legislatura, pero en el Ejecutivo, en el Poder Judicial hay un montón de casos así. Hay casos raros que... empleos que no figuran en ningún lado y decís, pero che, pero están trabajando en la legislatura, sí, pero son empleados de tal repartición, cobran más sueldo en un lado que en el otro, cobran de un lado, cosas muy raras, ¿no? Pero admitieron que sacaron nombres. ¿Se acuerdan cuando mostramos acá el listado de 23 contratados por el escándalo? Porque la justicia pide, dice, che, ¿cómo lo contrataron a Martínez? Bueno, lo contratamos por 6 meses, el 1 de diciembre, junto con otros 22 personas. De esa, Martínez obviamente no está más, que era la empleada fantasma de Kreisman. Hay de Kreisman y de Nadia Fernández, que sigue sin aparecer. Hay 2 contratados de esa lista que se borraron, que los borraron. Y supuestamente el contrato eran por 2 meses. Por eso, digo, de todos los elementos que dudamos, está claro que es un dibujo, que existe, que no es trucha esa lista. Y otro elemento más es que faltan todos los nombres de los monotributistas. Ya lo vamos a ver, el tema de los monotributistas, son 287. ¿Qué esconden ahí? ¿Qué cosa rara? ¿Por qué dan a conocer los contratados y no los monotributistas? ¿Por qué la legislatura tiene este sistema de precarización laboral? Que también lo tienen otras áreas del Estado. En cambio de tener un contrato, son monotributistas. Ahí tenés monotributistas, porque acá vos decís, son monotributistas que son asesores, pero vos tenés muchos monotributistas en el Estado provincial que hacen tareas, que ejecutan tareas. Sí. Vas a los hospitales y hay gente que está... Son empleos que deberían ser o empleos de planta o empleos contratados y son monotributistas. Hay un montón de casos que gente que está cumpliendo funciones y no está en ninguna lista. Anoche hablábamos con una persona muy conocida, digo, para los medios, porque tiene contacto a cargo de la prensa de un legislador también importante, que obviamente tiene contacto, manda las gacetillas, manda los informes, los comunicados. Le preguntamos, ¿vos estás de planta permanente? Porque no está en la lista de contratados. No. ¿Y sos monotributista? No. Digo, ¿cómo? ¿Y dónde está? Claro. No sos permanente, no sos contratado y no sos monotributista. ¿Qué sos? Figuro en otra lista. Dice, hay un montón que figuramos en otra lista. O sea, hay una lista oculta, que ya vamos a ver la cantidad de empleados, que no se saben de quién dependen. Hay funcionarios de la legislatura, estoy pensando claramente en quien se presenta como el director de comunicación de la legislatura, nuestro colega y amigo Jorge Londero, que no está como director de comunicaciones, no está como contratado, está como nada.
no sabemos quién le paga el sueldo porque trabaja para la legislatura. Pero partidas para pagar esos sueldos hay. Sí, obviamente. Todos cobran, no es que no cobran. Fíjate lo que viene ahora, que esto es lo más interesante. Igual multiverso. ¿Qué sueldos paga la legislatura? Sí. Esta enorme bolsa de trabajo. Bueno, la sueldo de la legislatura son la de la vicegobernadora, claro está, lo de los 70 legisladores, lo de 32 funcionarios jerárquicos, que son directores, secretarios, directores, 389 empleos de planta. Esto es la información oficial. 389 empleos de planta. Esto es oficial. 287 monotributistas que no sabemos. 1.054 contratados. 343 asignados por legisladores, a razón de 5 contratados por legislador. 700 contratados que cumplen funciones diversas, no están en Córdoba, están ahí, están en la nube. Lo cual nos da 1.839 sueldos. O sea, la legislatura dice que paga 1.839 sueldos. Pero mira, si Caro nos lleva a la página de la caja de jubilación donde está el registro de los aportantes, datazo que conseguía hoy nuestro colega Guillermo López, fíjense, hay 1.718 en esto que son solo los empleados. 1.718. Solo los empleados. Retengan este número de aporte 1.718. Volvemos a la placa inicial. A esa placa, porque los legisladores aparten por otro lado, le falta vicegobernadora, legisladores y 33, o sea, 100 y pico, más los 287 monotributistas que no están ahí. Estos no aportan a la caja, un monotributista no aporta a la caja, un legislador no aporta a la caja, pero en otra pestaña, ¿no? Claro. Con lo cual, si suman los sueldos, nos da 2.100, no los 1.800. ¿Dónde está esa diferencia de casi 300 empleados? ¿Dónde está? Un enorme misterio que la información que ellos intentaban suministrar para aclarar cómo son las cosas, en lo que se decía que era la legislatura más transparente de la Argentina, es una caja de Pandora enorme. Hay 300 empleados en una especie de nube, que son empleados de otras áreas del Estado y están en comisión. Puede ser que haya empleados de empresas municipales y que estén en comisión de legislatura, sea una empresa municipal. Una cosa realmente rara, confusa, porque si uno, insisto, aportan, pueden estar, la caja tiene un cierto delay en el cargo de datos, debe ser de un par de meses. Hay 1.700 aportes que vienen de la legislatura. Y además hay monotributistas y legisladores que figuran como otra forma y te da 2.100, pero ellos reconocen 1.800 sueldos. Así todo, hay que decir que 2.100 o 1.800 estamos hablando de una cantidad de empleados impresionante. No sé, las plantas industriales de Córdoba de que fabrican automóviles tienen... Tanta gente. 1.800, 1.700 empleados. Más allá del número. Pero más allá del número y de la valoración que se pueden hacer, porque digan, bueno, sí, tienen que tener 5.000 empleados, pero los tienen de manera poco clara, poco transparente. Y la otra, supongo que todos los que salen, intendentes y demás que viven en el interior, que dicen que cumplen función en el interior, porque hay que conocer las realidades de cada lugar, supongo que sabrán explicar cómo hacen para tener una actividad pública, tener una actividad privada en su pueblo y además les sobra un tiempito para... ser asesor o contratado de la legislatura, ¿no? El comisario que presentamos la semana pasada, Viviana Mercedes Cabrera, que es la encargada de seguridad, no sé qué nombre tiene. Eso le sigue pagando a la policía. Forma parte del equipo de seguridad. Está en comisión trabajando ahí. Exacto. El sueldo ahí lo paga la policía. Claro. Y estaba pensando también la diferencia entre el ámbito público y privado. ¿Cuántas de todas estas personas que cobran y que no tenemos muy en claro cómo rinden cuentas de lo que hacen, ¿no? Cualquier empresa que tenga esta cantidad de empleados, la productividad que tiene por lo general es altísima, ¿no? Estamos, no sé, pensando en una industria de Córdoba que genera autos, que produce autos. Acá estamos hablando de gente que no nos está solucionando ningún problema. Miren la cantidad de gente que está trabajando ahí. ¿Quién controla lo que hacen? ¿Quién mide la productividad que tiene? Con esa lista que vos nos acabás de dar, Roberto, deberíamos tener una sociedad impecable, con leyes que nos cuidan, que nos protegen, que evolucionan, que analizan los cambios en la sociedad, la dinámica, que se adelantan a las cosas que nos pasan, ¿no? Como mínimo deberíamos tener eso. Y un conocimiento acabado de cada uno de los 70 legisladores, de toda la problemática de la provincia y la problemática normativa. Hablamos acá,
hablamos seguido con los legisladores, está claro que no son personas que tengan hay 1, 2, 3, pero el resto no tiene un muy profundo conocimiento ni de toda la situación provincial, ni de las cuestiones normativas. Y te dicen, no sé, de hecho, no sé el año pasado, pero hasta el año pasado, el 70-80% de las leyes que se aprobaban venían del Ejecutivo, o sea que no eran de autoría propia. Tenés casi 2.000 personas que no son capaces de generar ni siquiera una ley. Ahora, que yo las me escriben pregunto, con errores. Claro. No, y muy interesante también el listado de los exintendentes que no podían ser reelectos y les encontraron un conchagua acá. Eso es lo que decimos. Hay particularidades porque en algunos casos están dos adversarios, gente que se enfrentaron en las urnas, y los dos son asesores de legislatura. Y insisto en esto, nos consta de intendentes que figuran, de exintendentes que figuran en el listado, que tienen actividad pública y privada en sus localidades, o sea, tienen una actividad pública, una actividad privada en su localidad, y además esta tarea recontra, entre comillas, de ser contratado de la legislatura. ¿Y cómo evitarlo? Yo me pregunto, Roberto, ¿cómo evitar esto? Porque claro, cada legislador se le ocurre designar a sus asesores, ponele. Y en realidad, cuando en la actividad privada, cuando vos tenés un problema, ¿qué haces habitualmente? Convocás a un consultor o a una empresa de consultoría. Vas a decir, mira, tengo este problema acá, en mi fábrica, en mi empresa. Digamos, y trato de salir al mercado y consultar a alguien que me pueda ayudar a resolver el problema. Para toda esta gente, 4, 5, no sé cuánto tienen promedio, ¿cuánto sacaste? 5. No, 5 contratados. Pero ojo, que no puede un 5 contratados no implica que tengan 5 empleados, porque después tenés los monotributistas, los empleados de planta, y estos 700 que andan bollando por ahí, y me decís tenés más de 5. Por eso, ¿y me decís que le pagan cuánto promedio a cada uno? No está cargado los sueldos, no está cargado los sueldos, pero debe andar el promedio de los empleados en 1 millón y algo. ¿Imaginás vos cuántas empresas o consultoras podrías contratar ante determinada problemática legislativa? Vamos a hacer esta ley para esto, otro. O sea, le podés pagar a las universidades, le podés pagar a una consultora privada, sin tener que tener todos estos ñoquis que vos decís, ¿laburan o no laburan? Pero en el ámbito privado, si a vos te va mal, te fundís. Y tenés que empezar de nuevo, y hay gente que se queda sin laburo. Acá, si no cumplen con los objetivos que tienen y ni siquiera dan cuenta de lo que hacen, no pasa nada y siguen trabajando y siguen cobrando un sueldo. Del repaso que hicimos, obviamente, exhaustivo de esto, que dan a conocer los 1.154 contratados, no nos surgió que hubiese experto en economía, experto en medio ambiente, experto en seguridad, expertos en nada. Ahí no hay ningún experto en nada. Los intendentes por lo menos tienen algún bagaje de conocimiento, por supuesto, en la posición pública. Pero digo, ¿hay en estos 2.000 expertos en estas cuestiones que exigen legislación, materia hídrica? Es decir, bueno, estamos viendo el tema de las inundaciones, de la sequía, el tema. ¿Algún experto hídrico? 0. Claro. Mira, estaba viendo, solo por citar una de las empresas líderes en Córdoba, que es Aceitera General Dehesa, dice en su página web oficialmente, dice, ocupa a más de 2.700 personas, el grupo AGD, y sus productos abastecen al mercado argentino y a 45 países de los 5 continentes. AGD, ahí está una empresa líder que abastece a 45 países, no solo a Argentina, con 2.700 empleados. Claro, es una multinacional que tiene sede en un montón de lugares, ¿no? Por eso, ahí tenés digo, para esto nos ayuda para dimensionar, decir, 2.100 personas. Es poco, es mucho, es una locura, es una barbaridad. Pero más allá de lo cuantitativo, lo que está en juego acá es lo cualitativo. Que si de esas 2.100 personas yo no tengo ningún tipo que me asesore en medio ambiente, en recursos, en cuestiones previsionales, en cuestiones, no sé, de seguridad, en las cuestiones que debe legislar, no tengo ninguno, porque cuando vienen tienen que llaman, lo vemos en la reunión de comisión, llaman a los expertos, los que saben. Entonces, ya no es un problema solo de lo cuantitativo que es un escándalo. El escándalo es que lo cualitativo, la escasa calificación que tienen. Muy bien, Roberto. Gracias, Roberto. Interesante todo eso que aportaste. Impecable. Bueno, muy seguimos ahora con Silvia. Bueno, volvemos acá en el mundo este de lo digital.